De lo que están hablando los israelíes es del asesinato del jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. ¿Cuál es su reacción ante lo que ha ocurrido y la forma en que los israelíes intentan, de algún modo, justificarlo? Es la misma política que han seguido desde que comenzó la guerra, la política de asesinar a las personas que son, ya sabe, quienes toman las decisiones. Creen que pueden cambiar todo el sistema mediante esta forma de pensar. ¿Cuál es su interpretación de lo que ha sucedido y qué cree que será la política de Irán a medida que pase el tiempo con el conflicto, con la guerra? Tenemos que esperar y ver qué dice el Consejo de Seguridad Nacional, o para ser más precisos, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en las próximas horas. Pero lo realmente importante es que Occidente, y ya lo hemos comentado antes, ellos y sus aliados no entienden a Irán, no entienden a la República Islámica de Irán, no entienden el eje de resistencia, no entienden que no depende de nadie. El Ayatollah Jamenei fue martirizado hace un par de semanas. ¿Y qué ocurrió? Están perdiendo la guerra. Vimos a Trump hablar como un borracho hace unas horas, contradiciéndose constantemente, claramente en una mala situación. Pero el Ayatollah Jamenei fue martirizado. Y aún así, la República Islámica de Irán tiene una constitución sofisticada, tiene estructuras estatales sofisticadas, no depende de individuos. Lo mismo ocurre con Hezbollah. Recordad a Sayyid Hassan Nasrallah. Cuando fue martirizado, y a medida que la guerra continuaba, el régimen israelí y Occidente decían que Hezbollah era una fuerza debilitada. Yo estaba allí cuando fue martirizado. Estaba en Beirut. ¿Qué ocurrió? No solo fracasó el régimen israelí en tomar el sur del Líbano, sino que ahora que Hezbollah ha vuelto a enfrentarse a este régimen monstruoso, le están golpeando con fuerza. Este es el Hezbollah que decían que se había desmoronado. Sayyid Hassan Nasrallah fue martirizado, y casi diría que todos, o al menos muchos, de los comandantes superiores fueron martirizados. Y sin embargo, hoy Hezbollah está combatiendo y haciendo retroceder a este enemigo brutal. Así que la República Islámica de Irán no depende de ningún individuo ni de un grupo de individuos. Es un Estado. Es sofisticado. En realidad, tienen una mindset percepción en individuo racismo, en twinnes. These perceptions in the West come from racism. No, la República Islámica de Irán es un sistema muy sofisticado. Es un sistema diferente, un sistema mejor. Al fin y al cabo, la República Islámica de Irán no apoya el genocidio. Se opone al genocidio. Ellos sí apoyan el genocidio. Creo que la gente empieza a darse cuenta de que todas esas narrativas de hace 47 años son absurdas. Pero es un Estado sofisticado, con sus propios contrapesos y mecanismos para designar a un nuevo líder. Si el presidente muere, se elegirá a un nuevo presidente. Si es martirizado o fallece, lo mismo ocurre con el líder. Así que nada va a cambiar en Irán. La constitución es complicada, compleja, y ha funcionado muy bien durante los últimos 47 años, a pesar de las sanciones, de 3 guerras y del terrorismo constante. Han asesinado a presidentes antes, han asesinado al jefe del Poder Judicial antes, han asesinado a tantos ministros y a tantos comandantes. Así que tienen que despertar a la realidad de que la República Islámica de Irán es poderosa y no depende de individuos. Lo mismo ocurre con Hezbollah. Lo mismo, estoy seguro, ocurre con la resistencia en Irak y con Ansarullah en Yemen. Y seguirán resistiendo. De hecho, creo que lo que realmente debería preocupar a nuestros enemigos es la dimisión de Joe Kent. El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, creo, ha dicho, como sabes, que dimite porque Irán no era una amenaza. Dimite porque esta guerra fue provocada bajo la influencia del régimen sionista y del lobby sionista. Esto, en mi opinión,
Es el principio del fin de este barco Titanic que está en guerra con el pueblo iraní. El Titanic se está hundiendo. Y esto ni siquiera lo dice Tucker Carlson, sino alguien que Trump nombró, alguien que es un miembro del Sirkzin. Su trabajo. Sí, puedo oírle, profesor Marandi. Vale, perdón, te oigo. Así que esta es una persona cuyo trabajo consiste en saber estas cosas. Su trabajo es saber qué constituye una amenaza y qué no lo es para Estados Unidos, y sabe quién está impulsando qué agenda en este sentido. Así que creo que es una muy buena noticia. Tendremos que ver si alguien más está dispuesto a dimitir, alguien como Tulsi Gabbard. Creo que es su responsabilidad moral hacerlo. Pero por las declaraciones de Trump anoche, creo que está claro que las cosas no van bien. No va a poder. Bueno, ya sabes, dijo que Irán está aniquilado. Vale, estamos aniquilados. Y luego va y dice que necesita la ayuda de todo el mundo, incluidos los chinos. Bueno, si está destruido, ¿por qué necesitas a los demás? Y luego todos los demás dicen, déjame fuera de esto. Así que obviamente, pero está hablando de Irán. Es un disparate. Mientras hablamos, Irán ha lanzado hoy más misiles y drones contra objetivos en toda la región, activos estadounidenses en el Golfo Pérsico y el régimen israelí. Así que creo que Estados Unidos va a sufrir una derrota estratégica. Y la dimisión de Joe Kent, creo, es una señal de que las cosas van excepcionalmente mal para Washington, al menos para el régimen de Trump. Y creo que las declaraciones de Trump, esas declaraciones contradictorias que vimos hace unas horas, mostraban que se comportaba como una persona ebria. Fue tan inconsistente e incoherente. Creo que eso también fue muy revelador. Así que ya veremos. Creo que la guerra va a continuar. No creo que vaya a terminar pronto. El régimen de Trump y el régimen de Netanyahu seguirán asesinando a personas, seguirán masacrando. Justo ayer tuvimos al mártir más joven hasta ahora. Un niño de 3 días y su hermana de 2 años fueron asesinados en una aldea. Bombardearon una aldea. Estos pilotos, cuando disparan sus misiles, simplemente no les importa, solo quieren que la gente sufra. ¿Qué objetivo podría haber en una aldea diminuta? Han estado bombardeando bancos. Han estado bombardeando centrales eléctricas. Han masacrado, por supuesto, a niños en las escuelas. Cada día se exponen más. Pero la gente en Irán está en las calles. Ahora mismo, Nima, mientras hablamos, personas de todo el país se están reuniendo en grandes números. Y se ha convertido en algo, recuerda, después de los disturbios, cuando tú estabas en Irán, después de los disturbios, Occidente decía, no sé, que decenas de miles de personas habían sido asesinadas y todas esas tonterías. Durante aquellos disturbios mortales, cuando las agencias de inteligencia extranjeras introdujeron armas y mataron a tantos agentes de policía y a personas inocentes, la gente salió a las calles contra los alborotadores, por millones, decenas de millones en todo el país. Y si lo recuerdas, y estoy seguro de que sí, intentaban decir que esto era inteligencia artificial. Después, en el aniversario de la revolución, la gente salió en un número aún mayor para demostrarle algo a Elon Musk y a los demás que fingían que esto era inteligencia artificial, que eran personas reales. Desde hace más de 2 semanas, cada noche la gente ha estado en las calles, bajo el fuego de misiles. Y algunos días ha habido concentraciones enormes, como el viernes, al que asistí. Durante esa concentración, cuando millones estaban en las calles, dispararon misiles contra Teherán y asesinaron a un manifestante. Nadie se movió. Las multitudes son tan grandes y salen con tanta frecuencia que ahora ya no pueden ocultarlo. Y así, el propio presidente Trump tiene que salir y decir que esto es IA.
¿Por qué? Porque la gente está viendo a través de la narrativa. La gente está viendo a través de la narrativa de The Guardian y The Times, la narrativa de CNN, MSNBC y Fox News. No importa, estos tradicionalistas, estos izquierdistas convencionales o estos conservadores convencionales, esta clase Epstein y sus afiliados, incluso algunos que fingen no ser parte de esa clase, ya no pueden ocultarlo. No pueden ocultar el hecho de que la gente en Irán está en las calles. Son firmes, no tienen miedo. Y vemos por otro lado que el imperio, el régimen de Trump, se enfrenta a problemas cada vez mayores con esta dimisión. Sabes, el mismo día que vimos el Día Internacional de Al-Quds, todos los funcionarios iraníes estaban en las calles junto con el pueblo iraní. Mientras tanto, teníamos al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hablando de cómo los funcionarios iraníes se están escondiendo, que se han ocultado. Ya sabes, está empezando a ser un poco ridículo, porque no hay ninguna conexión entre la realidad de lo que está ocurriendo y lo que Donald Trump y Pete Hegseth intentan presentar al pueblo estadounidense. Sí, y Hegseth ha demostrado ser un bárbaro. Básicamente está diciendo, no tenemos líneas rojas y mataremos a quien queramos. Quiero decir, cuando le escuchas, es como oír a un matón en una película de Hollywood. Es repugnante. Y por supuesto, todo el régimen es repugnante. Y toda la clase política es repugnante. Quiero decir, Trump, cuando habló de aniquilar Irán o destruir Irán de una forma de la que nunca se recuperaría, ¿alguien mostró indignación? O cuando perdió la sentencia y fue a dar aquella rueda de prensa, dijo, puedo destruir países, pero no puedo imponer ni $1 en aranceles a otros países, incluso a Cuba, a la que están estrangulando mientras hablamos. Cuba no tiene electricidad en este momento. Los médicos no pueden operar. La gente está muriendo en grandes cantidades a causa de enfermedades y porque no hay electricidad. ¿Ves alguna indignación? ¿Ves algún periodista de los medios principales gritando que estos son crímenes de lesa humanidad? No, es un sistema completamente corrupto, desde América Latina hasta nuestra parte del mundo y en cualquier otro lugar. Así que Hegseth, sí, habla de esa manera, y luego llamó ratas a los líderes iraníes. Así es como hablan los líderes estadounidenses. Sin embargo, el presidente estaba en las calles, el portavoz estaba en las calles, el jefe del Poder Judicial estaba en las calles. El jefe del Poder Judicial, cuando explotó la bomba, estaba dando una entrevista. Ni siquiera se inmutó. El doctor Larijani estaba en las calles. Los ministros estaban entre la gente, no solo bajo la amenaza de misiles, sino allí fuera, con muy poca seguridad. La República Islámica de Irán es única. Pueden llamarla malvada todo lo que quieran, pero la gente de todo el mundo está viendo más allá del relato. Se están dando cuenta de que durante 47 años les mintieron los medios occidentales y los medios árabes, los cataríes, los saudíes, los emiratíes, y su enorme aparato mediático, sus centros culturales y sus centros religiosos, todos ellos financiados y dedicados constantemente a desinformar y difundir información falsa sobre él. Llevan haciéndolo durante décadas, las mismas personas que te dieron el ISIS, Al-Qaeda, Jaish al-Islam y todas las demás variantes de la ideología takfirí. La gente está viendo a través de la propaganda, lo están viendo cuando se trata de Irán, de la resistencia en Líbano, Irak, Yemen y otros lugares. La máscara se ha caído del rostro del régimen de Washington. Así que, ya sabes, Hegseth puede decir lo que quiera, pero hay suficiente gente que ve claramente a través de la propaganda. No sé si lo viste, seguro que sí, pero aquella mujer que hablaba sobre Allahu Akbar y lo que significa, y luego cayó la bomba, ella explicaba por qué la gente no se movía, y no lo hicieron. Y por cierto, la gente no huyó. Aunque una mujer fue martirizada, nadie se movió, nadie corrió. Esto es a lo que se enfrentan Estados Unidos y el régimen israelí. This is what the United States and the Israeli regime are up against. Like an educated people who
Un pueblo educado, cuyo único pecado es apoyar a los oprimidos, basándose en sus valores como seres humanos, como musulmanes, como chiíes, y en su adhesión a los ideales del nieto del profeta y sus acciones en Karbala, así como en las acciones de su hermana Zainab en Karbala, que han influido tan profundamente en nuestras vidas y en nuestra sociedad. No sé cuál será el destino del Dr. Larihani, pero si alguien entra en su cuenta de Twitter, cuando lo amenazaron de muerte, citó al Imam Hussein, no teme a la muerte, no comprenden a esta gente, no comprenden a Hezbollah, está más allá de su comprensión. Seguirán interpretando mal, entendiendo mal y desinformando, pero fracasarán. La resistencia continuará y se impondrá una derrota estratégica a Trump. Y el régimen israelí estará un paso más cerca de su fin. Profesor Marandi, hemos visto que Donald Trump está pidiendo a todos esos países de la OTAN que se unan a él en el estrecho de Hormuz para abrirlo. Hasta ahora han dicho que no van a formar parte de la operación, pero la realidad es que han estado implicados desde el primer día. Han estado apoyando a Estados Unidos, luchando por Estados Unidos e Israel desde que comenzó la guerra. ¿Cuál es su interpretación de la posición de los países europeos y de la OTAN? Por supuesto, todos forman parte de ello, han sido parte de ello, no solo ellos, sino también sus aliados asiáticos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, todos ligados a Occidente. Lamentablemente, Erdogan, Jordania, esas dictaduras del Golfo Pérsico, todos están en el mismo bando. Cada uno de ellos, sin excepción. Y el hecho de que todos digan, mira, no queremos tener nada que ver con esto, dice mucho. Muestra lo debilitados que están los Estados Unidos a la hora de imponerse, aunque creo que algunos de estos países acabarán aportando algo, pero no tendrá ningún impacto. ¿Qué tienen? ¿Un par de barcos que quieren enviar a nuestra región? ¿Qué van a hacer? Han enviado esto. Así que, ¿qué es un barco de, no sé, Corea del Sur o los Países Bajos? ¿Qué diferencia va a suponer eso? Cuando, por ejemplo, los surcoreanos tienen ahora mismo 26 barcos en el Golfo Pérsico. Bueno, si quieren buscar pelea, entonces todos esos barcos serán destruidos. Quiero decir, la cuestión, Nima, es que esta gente no parece entenderlo. El estrecho de Hormuz no es tan importante. Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz para que Estados Unidos entre en razón. Pero si Irán realmente quisiera causar un daño a largo plazo y permanente y provocar una catástrofe económica mundial, más allá de cualquier cosa que haya ocurrido en el último siglo, Irán destruiría todos los barcos en el Golfo Pérsico y en las zonas circundantes. Y destruiría los activos de petróleo y gas en la región del Golfo Pérsico. Destruiría toda la infraestructura. Hasta ahora no lo ha hecho. Solo ha llevado a cabo represalias proporcionales porque han atacado activos iraníes, y todas estas dictaduras familiares árabes son cómplices. ¿Por qué? Porque Irán quiere castigar al régimen de Trump y no aceptará un alto el fuego, ya que solo se reagruparían y atacarían a Irán de nuevo en 6 meses, 1 año o 2 años. Eso ya no es algo que vayamos a aceptar. Los hechos sobre el terreno tienen que cambiar. Hasta que los hechos sobre el terreno cambien, la guerra continuará. Pero la cuestión es que Irán, al cerrar el estrecho de Hormuz, está intentando hacer entrar en razón a Trump. O no a Trump en persona, con él no se puede razonar, sino a la gente sensata de Occidente, para que comprendan que si siguen por ese camino, nos dirigimos hacia una catástrofe. Que acepten la derrota, se retiren y acepten nuestras exigencias, y entonces el petróleo, el gas, los productos petroquímicos y otras cosas pasarán por el estrecho de Hormuz. Así que el estrecho de Hormuz no es tan importante. Si intentan, digamos, abrir el estrecho de Hormuz por medios militares, en primer lugar fracasarán. Irán lleva para 25 años. Iran has been preparing itself for 25 years. And second of all,
Y en segundo lugar, ¿qué van a hacer para proteger todos esos barcos y esas instalaciones de petróleo y gas? No pueden. Y aún así, Irán no ha escalado, Nima. Irán no ha escalado. La resistencia en Irak tampoco ha escalado. Están haciendo algunas cosas, pero podrían ir mucho más lejos que esto. Y por supuesto, Yemen ha dicho que se unirá, pero todavía no lo ha hecho. Así que sería inteligente que Occidente cambiara de rumbo. Y quizá este fenómeno de Joe Kent, su dimisión, quién sabe, tal vez tenga un impacto. Podría haber más dimisiones, quizá. Quién sabe. Y la presión aumentará sobre Trump, pero Irán seguirá luchando hasta que Estados Unidos bajo Trump sea derrotado. Creo que lo que está haciendo Irán ahora mismo, mencionaste las plantas desalinizadoras. Han atacado plantas desalinizadoras en Irán, pero Irán no respondió a eso. Entonces, ¿cómo ves esa línea roja para Irán en términos de la moralidad de lo que está ocurriendo? ¿Cuándo se va a cruzar esa línea roja para los iraníes? ¿Bajo qué condiciones podría cruzarse? Los iraníes han mostrado una enorme contención. Estos países tienen sangre iraní en sus manos, y no es nada nuevo. En la década de 1980, esas dictaduras familiares apoyaron a Saddam Hussein. Estados Unidos y Occidente empujaron a Saddam Hussein a iniciar la guerra contra Irán y luego le proporcionaron armas químicas y todo tipo de armamento junto con la Unión Soviética. Occidente fue la fuerza que lo empujó hacia la guerra. Occidente fue la fuerza que le dio armas químicas. ¿Quién lo financió? Esos países, los saudíes, los kuwaitíes y los demás. Todos lo respaldaron. Los iraníes los perdonaron. Y luego, ¿quién apoyó al ISIS y Al-Qaeda en Siria e Irak? Esos países, junto con otros aliados estadounidenses, Estados Unidos, los israelíes, Erdogan, Jordania y así sucesivamente. Estos países siempre han causado daño a nuestra región y ahora son cómplices de la guerra. Irán ha vuelto a mostrar moderación, pero si atacan la infraestructura de Irán, si intentan destruir la infraestructura crítica de Irán, entonces se acabó. Todo será destruido. Por eso he estado diciendo, y lo he dicho varias veces, lo he tuiteado varias veces, todo el mundo debería abandonar la región del Golfo Pérsico, es decir, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos y Omán, porque no sabemos lo que Trump va a hacer. No está en su sano juicio. Pero haga lo que haga, Irán no va a dejar que se salga con la suya. Todos estos países son cómplices. Así que si yo viviera en alguno de ellos, cogería mi coche y me iría a Irak o a Yemen. Simplemente saldría de esta región hasta que las cosas lleguen a una conclusión.